Paz a vosotros, hermanos. Para este mes de marzo, el lema del mes lleva por título: Y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Y el tema que corresponde a este sábado 4 de marzo lleva por título: La obediencia de los verdaderos hijos de Dios. El texto base se encuentra en Génesis capítulo 7 y en su versículo 5, que dice: E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. El objetivo es el siguiente: considerar que la obediencia proviene de un corazón manso y humilde. Bueno, hermanos, esto es lo que tenemos para esta ocasión, de acuerdo al estudio que vamos a tener. Es importante que vayamos viendo. Estamos viviendo tiempos muy complicados y muy difíciles, como lo refería el profeta Daniel en su momento. Y en realidad, cada día la mente y el corazón de muchos se está endureciendo, incluso dentro de la iglesia de Dios. Por eso es que estos temas nos ayudan bastante para reflexionar y entender en qué estamos mal y poder enderezar el camino a tiempo, antes que la manifestación de nuestro Señor Jesucristo se deje ver en las nubes del cielo y ya no haya forma o remedio para nosotros, por cuanto no nos apercibimos a tiempo. El tema que tenemos entonces es importante: la obediencia de los verdaderos hijos de Dios. Hermanos, otra vez refiriendo a esta parte interesante de Noé, quiero que veamos esta parte, hermanos. Este texto no solamente se encuentra en Génesis 7:5, también lo podemos ver en Génesis 6:22, refiriéndose a una cosa distinta, y ahorita lo vamos a entender. Dice: hízolo así Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. También lo refiere en Génesis 6:22. Entonces, hermanos, este texto, o el texto de Génesis 7:5, que es el que nos corresponde, pareciera corto en lo que dice y en lo que refiere, pero a profundidad, hermanos, nos deja ver muchas cosas. Nos describe a profundidad lo que es el carácter o la personalidad de Noé, la forma en que este hombre se conducía, la forma en que este hombre llevaba su vida, el temor y todo aquello que encierra esa obediencia y esa, pues ahora sí que esa unión que aquel varón tenía con nuestro Dios. Es algo hermoso cuando nosotros lo vemos, y estas palabras, hermanos, nos dicen bastante en poquito, porque dice que hizo conforme a todo. Esta palabra hay que resaltarla dentro de nuestra predicación: conforme a todo lo que le mandó Jehová. No hubo cosa alguna que Noé dejara de hacer. No hubo algo que Noé no tomara en cuenta. Fue preciso en lo que Dios le había dicho. Esto quiere decir que Noé, aparte de ser obediente, prestaba mucha atención y tomaba en cuenta cada una de las palabras de Dios. Y esto, hermanos, nos enseña el cómo nosotros debemos conducirnos en todo momento. Miren, hermanos, vamos a hablar un poquito más de Noé conforme a este texto. Yo lo veo de la siguiente manera: fue tan distinguido Noé delante de Dios que le confirió una acción única, una acción singular,
La acción que le está confiriendo en Génesis 7:5 o Génesis 7 es la preservación de la vida de todas las especies y la preservación de la raza humana a través de su casa. Dice Génesis 7 en el versículo 1: y Jehová dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio te tomarás, dice el versículo 2, de 7 en 7. Ya lo conocemos. Y más de los animales que no son limpios, 2, macho y hembra. El versículo 3, de las aves de los cielos de igual manera. Y hermanos, vemos cómo esta parte de la Escritura nos narra este acontecimiento tan especial. Venía diciendo Dios desde Génesis capítulo 6 que se había arrepentido de haber hecho al hombre y que iba a destruir a toda la humanidad y que iba a raer a todos los animales, todos los seres vivos que Él había hecho. Vemos que lo que hace que nuestro Dios se detenga fue la justicia de un solo varón. Eso ya lo hemos visto, ya se comentó en temas anteriores. Pero ahora, esta parte, hermanos, es interesante. Dios le confiere una de las acciones más notables dentro de la historia. Le confía o le entrega en sus manos la vida de su familia y de los seres vivos que iban a estar dentro del arca. Noé tiene ese privilegio de poder ser él, o más que nada él, ese medio, vamos a llamarlo así, de salvación de la raza humana por la justicia y la obediencia que este varón tuvo delante de nuestro Dios. Pero ahora quiero que agreguemos algo importante. ¿Por qué se ganó esta distinción? ¿Qué hizo a Noé merecedor de esta distinción, de ser él no solamente el que se salvara, sino el que preservara la vida de todo ser viviente? ¿Qué fue lo que hizo que Noé se ganara esta distinción? Podríamos decir nosotros, porque era justo y perfecto. Así lo dice Génesis capítulo 6 en su versículo número 9, por ejemplo. Y pudiéramos decir, porque él era justo y él era perfecto. Y concluir en eso. Y sí es cierto. Sí hay bastante razón en ello. Sin embargo, no lo es todo, hermanos. ¿Por qué se ganó esta distinción? Yo lo digo así, porque logró culminar a plenitud su primer encargo. ¿Qué le dijo Dios primero? Hazte un arca. La quiero de esta madera, madera de sitín, dice la palabra, madera de gofer, dice la palabra de nuestro Dios. Y luego también nos habla de que esta arca se iba a hacer con ciertos detalles, la altura, las medidas, cómo iba a estar embetunada, todos los aposentos que se tenían que hacer, en fin, a lujo y detalle Dios le dijo lo que tenía que hacerse. ¿Y qué hizo Noé cuando recibió la orden? Cumplió a plenitud y cabalidad, es lo que dijimos en el versículo 22. Cumple a plenitud la orden de Dios en todo lo que Dios le ordena. Entonces, hermanos, el hecho de haber sido obediente a Dios en la primera etapa lo hizo merecedor de la segunda. Nosotros pudiéramos decir, voy a construir, o que Dios nos diga, construye un arca y hazla así. Pero si nosotros no somos lo suficientemente atentos a la voz de Dios o lo suficientemente obedientes, hermanos, aquella obra no va a servir para salvar a nadie, ni a nosotros mismos.
Esto es lo que ya estuvimos analizando y hemos estado viendo durante todo el transcurso, hermanos, de pues ahora sí que de estos temas. Estamos viendo aquí la obediencia de Noé en su primera etapa. Cumple este primer encargo de hacer el arca de la manera en que Dios se lo está ordenando. Hermanos, la obediencia de un solo hombre logró que la suerte, por decirlo de alguna manera, de la vida en la tierra no acabara en destrucción total. ¿Cómo lo hizo? Obedeciendo. ¿Qué tan poderosa es la obediencia? Estos textos nos enseñan en que es sumamente poderosa. En este capítulo 7, Dios le seguía dando órdenes. Vas a hacer esto, vas a hacer así, vas a meter los animales limpios, los animales inmundos de esta forma, vas a meter a tu familia de esta forma. Esto es lo que vas a hacer, porque dentro de 7 días o pasados 7 días voy a hacer llover sobre la tierra. Hermanos, seguían las órdenes, pero ya Dios había visto que Noé era capaz de cumplir su palabra o la voluntad de Dios a plenitud, a como Dios lo estaba mandando en todo momento. ¿Por qué el arca no se hundió? ¿Por qué podríamos decir nosotros, o alguien pudiera responder y decir, porque Noé era un gran arquitecto? Por eso es que el arca no se hundió, porque Noé era un gran arquitecto de aquellos tiempos. No. La respuesta correcta es porque Noé era obediente y hacía las cosas al pie de la letra, como nuestro Dios se las ordenaba. La sabiduría se encuentra en Dios. Y cuando nosotros anteponemos a la voluntad de Dios nuestra voluntad, cuando nosotros anteponemos a esa voluntad de Dios nuestro deseo, hay quienes dicen, yo digo, yo pienso, yo creo, yo opino, y de pronto, hermanos, las cosas no se hacen al pie de la letra como Dios lo manda, sino que nosotros incluimos ciertas cosas, como aquel rey Saúl, cuando le dijeron no traigas nada, destruye todo, que nada quede vivo de aquella ciudad. Y cuando lo oían que llegaba con un ganado hermoso y decía, y este ganado, decía el profeta, pues lo traje para que lo sacrifiques a Jehová tu Dios. Hermanos, cuando no sabemos escuchar las cosas y cuando no somos obedientes, hermanos, suceden muchas cosas. Hoy día, hermanos, la obediencia se está perdiendo dentro de la iglesia de Dios. Hay muchas cosas, hermanos, que no se están llevando como deben de ser. Y es triste, hermanos, que se esté anteponiendo nuestra forma de pensar al pensamiento de Dios. Cuando la palabra de Dios es clara, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y muchas veces, hermanos, no nos damos cuenta del grado de afectación que se está haciendo a la iglesia de Dios en muchas cosas. La iglesia predica una cosa, pero yo estoy haciendo una completamente distinta. Y hermanos, si nos pusiéramos a enlistar los errores que en la iglesia de Dios se cometen por muchos de nosotros, hermanos, sería triste, porque no acabaríamos, sería una lista demasiado enorme de cosas que se están haciendo mal dentro de las cosas de Dios, dentro de lo que la palabra de Dios dice. Dios se indigna muchas veces por las cosas que observa y por las cosas que él ve. Había en una ocasión un profeta al que le dijo, ¿qué ves? Y lo llevó y le dijo allá en Ezequiel capítulo 8, cuando le hablaba de las abominaciones que se hacían dentro del santuario y cómo es que el pueblo y los sacerdotes habían perdido la visión de las cosas que tenían que hacer porque no estaban obedeciendo como Dios les había dicho.
Y esto, hermanos, hacía que hubiesen graves problemas entre el pueblo de Israel en aquel entonces. Ezequiel 8 en su versículo 6 dice: díjome entonces, hijo del hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Mas vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y el versículo 13, después de que le muestra lo que se estaba haciendo y lo terrible de la desobediencia del pueblo, dice el versículo 13: díjome después, vuélvete aún y verás abominaciones todavía mayores que estas. Hermanos, es terrible cuando no hay obediencia. La obediencia debe de estar en los verdaderos hijos de Dios, al nivel de lo que Noé hizo en aquel entonces. Dios confiere cargos, responsabilidades, bendición, promesas. Todo lo entrega en las manos de aquel que sabe ser obediente. Y la prueba o nuestra fe, hermanos, de alguna manera tiene que ir siendo probada. La fe de Noé fue probada de muchas maneras. Primeramente, hermanos, vemos que le dice: hazte un arca. Si Noé no hubiera obedecido, el arca no hubiera quedado culminada. Y si el arca no hubiera quedado culminada, la segunda etapa no se hubiera hecho. ¿Qué hubiera pasado con la humanidad? ¿Qué hubiera pasado con todos los animales? ¿Qué hubiera pasado con la vida en la tierra, hermanos? Creo que lo entendemos. Todo hubiera sido destruido, incluso Noé, si no hubiera obedecido. Empieza el relato en Génesis y habla en Génesis capítulo 6 de un hombre perfecto en sus generaciones, de un hombre justo. Pero ya al final del versículo 6 y en Génesis capítulo 7, versículo 5, añade una característica más: un varón obediente que hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Esto es lo que estamos viendo dentro de este citado, hermanos, tan interesante y tan hermoso de la palabra de nuestro Dios. Josué capítulo 1, dice la palabra de Dios. Josué en su capítulo número 1, en su versículo número 7, lo siguiente, 7 en adelante: solamente te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. Este citado, hermanos, ahorita sigo leyendo. Este citado en este versículo nos menciona cosas interesantes. Una de ellas que yo veo: la obediencia muchas veces requiere de esfuerzo y de valentía para poder cumplir con las cosas que Dios nos manda. Tenemos que esforzarnos y tenemos que ser muy valientes para poder cumplir. Esto, hermanos, si lo entendemos y lo vemos, nos podemos dar cuenta: ya sé por qué no he sido del todo obediente. Ya sé qué es lo que me está faltando. Me está faltando esfuerzo. Me está faltando valentía. No estoy haciendo las cosas bien y no estoy obedeciendo al pie de la letra porque no me quiero arriesgar, porque no quiero sufrir, porque no quiero llorar, porque no quiero padecer. Quiero que las cosas se me den cómodamente, y si no se me dan de esa manera, entonces no las hago. Esta parte es interesante. La obediencia, hermanos, está entrelazada con muchas virtudes y cualidades que un ser humano debe tener para que la obediencia sea plena o sea eficaz en cada uno de nosotros. Pero sigue este versículo 7 diciendo en esta parte que nosotros debemos de cumplir y obedecer todo lo que Dios nos mande. Pero dice en este versículo 7,
no te apartes ni a diestra ni a siniestra. No tenemos derecho, cuando hay obediencia, la obediencia es hacer las cosas al pie de la letra, sin desviarnos en absolutamente nada. Si yo digo que cumplo y que soy de la iglesia de Dios, por ejemplo, y guardo los mandamientos y obedezco en todo, pero como carne de puerco, ¿soy obediente o no lo soy? Y eso es lo que tenemos que analizar. Si yo me desvío en un detalle o en una cosa, hermanos, ya no soy puro, ya no soy completo. Muchas veces, hermanos, esto se está viendo dentro de la iglesia. Hay hermanos que son fieles, que nunca faltan a la iglesia, que hacen las cosas que hay que hacer, cantan y cantan hermoso, se dedican, pero hay veces el diezmo, no cumplen con el diezmo. Hay ocasiones en que cumplen con el diezmo y hacen todas las cosas, pero les gusta mucho pelear con sus hermanos. Son hermanos problemáticos en las congregaciones. ¿Serán obedientes? ¿Qué está pasando, hermanos? Hay ocasiones en las que no pelean, son nobles, son dedicados, pero el atuendo personal, el arreglo, no es conforme al de un hijo de Dios o una hija de Dios. ¿Qué está sucediendo con nosotros? ¿Somos obedientes? No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Y sigue y termina este versículo 7 de una manera bien interesante, y el consejo que se le está dando a Josué es un consejo, hermanos, hermoso. ¿Qué dice la palabra aquí? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. ¿Por qué Noé prosperó y el arca resultó completamente efectiva para la salvación de tantos animales y de su familia? El peso que tenía era considerable, hermanos. Por lo que yo entiendo de esa arca, el arca por sí era pesada, por todo lo que llevaba, pero con todo el cargamento de todo lo que eran los víveres, la comida que llevaban dentro para todo el tiempo, porque se prepararon con suficiente alimento, pero aparte de ello, con todos esos animales y la gente que estaba dentro, hermanos, esa arca iba a pesar demasiado y corría el riesgo de hundirse. Si uno de los detalles que Dios le ordenó, por decirlo así, embetunar el arca por dentro y por fuera, si hubiese dicho Noé, ¿para qué lo hago por dentro? Si el agua va a estar afuera, con que yo embetune por fuera es suficiente. Así hacemos muchas veces en nuestra vida. No obedecemos al pie de la letra las cosas y no terminamos de cumplir lo que Dios nos ordena. Lo hacemos solo por fuera, en lo que se alcance a ver, para dar una apariencia de piedad, una apariencia de que soy un hijo obediente, cuando en realidad no lo soy. Si yo obedezco al pie de la letra, todo lo que yo haga va a prosperar. Serás prosperado en todas las cosas que emprendieres. Versículo 8 de aquí mismo de Josué 1 dice: el libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y vuelve a recalcar lo mismo, pero que le dice que debemos de obedecer conforme a todo lo que está escrito en el libro. En aquel tiempo hablaban del libro de la ley, hoy decimos nosotros las Sagradas Escrituras. Y allí, hermanos, vamos a encontrar lo que Dios quiere y pide de cada uno de nosotros. ¿Y cómo debemos de obedecerlo? Al pie de la letra, conforme a lo que está escrito. Y esto, hermanos, es importante en todo momento
para que nosotros alcancemos la bendición de nuestro Dios. ¿Qué pasa si no obedecemos al pie de la letra? ¿Qué sucede? Lucas capítulo 17, versículo 32. Otro texto muy corto, demasiado corto, pero muy profundo en lo que la palabra de Dios nos enseña y en la reflexión que nuestro Señor Jesucristo hace para todos nosotros. Lucas 17, versículo 32. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué orden le había dado Dios a Lot y a su familia? Corre tras ti, no pares en toda esta llanura, no mires atrás, no sea que perezcas. Tenían que correr sin parar y sin detenerse y sin voltear atrás, hasta que llegaran al lugar destinado para poder alcanzar así la salvación o la preservación de sus vidas. Decía Dios, porque nada podría hacer hasta que tú hayas llegado a ese lugar. Y esto, hermanos, es importante que lo veamos, porque dice la palabra y el consejo del Señor. Acuérdense de la mujer de Lot. No obedeció al pie de la letra. Sí corrió, y corrió con fuerza, pero cuando ya estaba en la cima o en lo alto de aquel cerro, de aquel lugar en donde iba caminando, no lo sé, voltea hacia atrás, hermanos. Se detiene. Incumple en que se detiene cuando le dijeron que no parara. Incumple en que voltea hacia atrás cuando le dijeron que no volteara. Y se quedó detenida allí por los tiempos, para ejemplo de cada uno de nosotros, de que una persona que no obedece fielmente a nuestro Dios jamás va a alcanzar su destino, jamás va a alcanzar su objetivo. Podrá correr y correr con mucha firmeza y con mucha fuerza, pero a mitad del camino se quedará. ¿Por qué? Porque la obediencia debe de ser como Dios lo quiere. Dios es un Dios celoso y no le gustan las cosas a medias. Dios es un Dios de orden en todos los sentidos. Si estamos corriendo nuestra carrera para llegar a la vida eterna, pero todavía volteamos hacia atrás, todavía estamos con ciertas costumbres del mundo, todavía hacemos cosas que no debemos hacer cuando ya conocemos la voluntad de Dios y la forma en que Dios quiere que nos conduzcamos, nos va a pasar lo que a la mujer de Lot. ¿Y quién va a tener la culpa? ¿Dios? No, la culpa va a estar en nosotros. ¿Cómo nos podrá encargar nuestro Dios algo cuando nosotros el primer encargo no lo hicimos conforme a su voluntad? Ahí están las parábolas, hermanos, de los talentos, por ejemplo. Cómo nuestro Dios reparte, o el que va de viaje reparte para que las cosas se hagan en aquel lugar. Hay quienes toman o reciben aquello y lo trabajan conforme a la voluntad del que los envió, pero hay uno que sepulta todo, porque decía que yo sé que eres hombre recio, que plantas, que cosechas donde no plantaste. Y hermanos, muchas veces nosotros no estamos haciendo conforme a la voluntad de nuestro Dios. Estamos quizá como las vírgenes fatuas, despreocupados, creyendo que nada va a pasar, pero debemos de ser obedientes ahorita, hermanos, en este tiempo, para que cuando el día malo llegue, nosotros ya estemos lo suficientemente preparados para servir a nuestro Dios. Deuteronomio capítulo 5 y en su versículo número 32
Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Deuteronomio 5:32. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo camino, 33. Andad en todo camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, para poder vivir tranquilos y gozar de toda bendición? Ser obedientes. Pero obediente significa hacer las cosas al pie de la letra. ¿Qué se requiere? Se requiere que seamos dóciles, que sepamos escuchar, que seamos mansos y humildes de corazón, para que cuando Dios nos ordene y nos diga, haz esto, lo hagamos, porque de esa manera, hermanos, es como debemos de caminar. Decía en una ocasión una mujer, cuando yo era niña, allá en mi pueblo muy pobre, en lo alto de un cerro se hacía una molienda. Molían caña y sacaban lo que era el aguamiel que le llamamos nosotros, chicle de caña, decimos nosotros acá en nuestras tierras. Y aquella mujer la llevaba a su mamá. Ella era una niña. Le ponía una silla en la orilla del cerro, porque era el espacio que tenían. Al voladero del cerro estaba la niña y le decían, siéntate aquí y no te muevas. Y allí se sentaba y no se movía. Hay veces, hermanos, Dios nos da órdenes de cómo debemos de comportarnos. No te muevas, no te quites del lugar en donde estás, o sal de esa Babilonia, sal de ese mundo. Cuando estamos en el mundo, no te quites de donde estás cuando estamos en su iglesia, obedece en todo. Pero hay veces, hermanos, somos un poco inquietos y eso cuesta la vida. Y eso trae problemas graves para cada uno de nosotros. Dios nos ofrece buenas cosas y Dios quiere para nosotros un bienestar en todos los sentidos. Pero sí nos pide algo. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Es importante que obedezcamos a Dios. Imitemos, hermanos, imitemos todos la forma de actuar de aquel varón Noé. De verdad que fue un hombre único en sus tiempos, y lo que lo distinguió fueron cualidades tan hermosas que si un ser humano en estos tiempos los tiene, hermanos, no dudemos que la vida eterna la tenemos ganada, pero hay que luchar por ello. Espero quede claro este tema y sirvan estos breves ejemplos que podemos dar en esta ocasión. Les dejo Segundo de Reyes 22:2 como último solamente, y pueden ustedes recapitular, hermanos, lo que es en aquel entonces la vida de Josías, un rey que actuó conforme a la voluntad de Dios. Allí pueden ver Segundo de Reyes 22:1 y 2. Y debemos nosotros de hacer las cosas así, hermanos, imitando la obediencia de aquellos grandes hombres que pudieron servir a Dios y que lograron grandes cosas por la obediencia que tuvieron. Dios sea con todos, hermanos, y paz a vosotros.